La depresión viene conociéndose últimamente como un cáncer del alma. Cuando nos ponemos a pensar qué es un cáncer, vemos que es un mal que destruye una parte del cuerpo o en su totalidad. De igual manera en la sociedad, un cáncer viene a ser algo que destruye una parte de la sociedad o la sociedad en general. Entonces así se le llama. En este caso la depresión viene a ser como un cáncer para el alma, porque resulta que puede destruir una parte o puede destruirla en su totalidad. Entonces vamos a ver un poquito qué es la depresión. La depresión es una enfermedad. A veces creen que la depresión es como, no sé, como un estado de ánimo o algo así. No, hay que aclararlo. La depresión es una enfermedad. Se conoce como un trastorno mental, pero es una enfermedad y lo vamos a ir viendo. La depresión, que es una enfermedad que se define como trastorno mental, así lo vamos a conocer. Así que si usted escucha de trastorno mental, no se asuste, es el nombre, así es como se le define. Y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. O sea, podemos hacer ¿qué? O sea, es demasiado. Escuchen y vean la cantidad de personas que pueden ser afectadas o que están siendo afectadas por la depresión. Alrededor de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. ¿Qué significa esto? A veces uno saluda a alguien, no sé si a ustedes les ha pasado, pero tal vez saludan a alguien y le dice ¿cómo está? Y de pronto esa persona dice ay, ahí con la depre. ¿Cierto? Pasa ahí, tal vez aquí en la iglesia no, pero afuera sí. Es muy normal. Y los jóvenes es increíble, o sea, que hay ahí con la depre, pero ahí vamos. ¿Y qué es la depre para ellos? De pronto la depre para ellos es que se les enfermó el gatito o que la lavadora se deschochó, que la lavadora se dañó y entonces eso sí es torta, ¿verdad? Ahora sí estamos sufriendo en la casa. ¿Por qué? Porque ya no tenemos lavadora, porque tenemos que lavar a mano y entonces eso es como lo que creemos que por esa razón estoy en una depresión. Y así pasa, o sea, esa es la realidad. Muchas personas hablan y dicen, es que amaneció con la depre, es que está con la depre, no, es que el fin de semana no fui porque estaba con la depre. Y creen y convierten eso como ¿verdad? En algo trillado ya, pero creen que eso es una depresión. Y no, ¿qué pasa si a una persona se le enferma el gatito, como les estaba diciendo? ¿Qué pasa? O sea, la persona tiene la posibilidad de ir, llevarlo a la veterinaria, que sea sanado, ¿cierto? ¿Y ya? Entonces significa que se quitó el dolor, se quitó el sufrimiento. ¿Qué pasa si la lavadora estaba dañada? ¿Se arregla y qué? ¿Ya? ¿Está feliz? Entonces, esos son respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Eso es diferente. O que un hijo se portó muy mal, o que me quedé en un curso y entonces uno se siente triste y aburrido, o que el jefe le dio una regañada, se siente aburrido, se siente mal, de pronto toda la semana ha estado aburrido, pero eso es una respuesta emocional. Esa tristeza que siente, ese desánimo, eso que está sintiendo es algo, una respuesta natural por la situación que vivió. No significa que eso sea que la persona está en depresión. Yo les quiero preguntar algo. ¿Alguno de ustedes, o sea, seamos sinceros, alguno de ustedes en algún momento ha sentido que ha tenido depresión? Levante la mano. Ok. Ahora, pregunta, ¿alguno de ustedes en algún momento ha tenido depresión? ¿Ha sentido que ha estado en depresión en los últimos meses? ¿Es sincero? ¿No importa? Bien, pero es necesario identificar eso, o sea, conocerme a mí misma y poder identificar si yo estoy en esa situación o he estado. Y conforme vamos a ir viendo la enseñanza de hoy, nos va a ir quedando más claro y nos vamos a ir identificando más si realmente estuvimos o qué, ¿verdad? En cuál situación estamos nosotros. Hay una serie de síntomas que se establecen para definir si una persona tiene depresión o no.
Cuando la persona cumple con esos criterios de la sintomatología, entonces se establece si es una depresión o no y qué tipo de depresión es. Vamos a hablarles un poquito de los síntomas. Yo sé que esto no es una charla, ¿verdad?, psicológica, que es una enseñanza conforme a la palabra, pero es necesario un poquito para que entendamos bien la enfermedad o el trastorno de la depresión. Algunos de los síntomas de la depresión es una tristeza prolongada o sensación de vacío. Cuando la persona presenta estos síntomas por al menos 2 semanas consecutivas, ya podemos decir que está en depresión, pero tiene que tener por lo menos 2 semanas consecutivas de estar cumpliendo estos síntomas. Tristeza prolongada o sensación de vacío. Aquí ya no es que estoy triste porque el jefe me regañó, ¿verdad? Ya esto ya lo tenemos claro, ¿cierto? Aquí ya es que realmente tengo una tristeza en mi alma, que tengo una sensación de vacío que nada me llena, que incluso puede ser que estemos en Cristo. ¿Alguien aquí viene por primera vez? No, ¿verdad? Todos somos ya conocedores. Ok. Puede que incluso oremos, busquemos de la presencia de Dios, pongamos música cristiana y aún así sigo sintiendo ese vacío. Aún así y estoy experimentando como esa tristeza adentro. Otro de los síntomas es el sentimiento de desamparo o de desesperanza. A veces creemos que estamos solos en esta situación, que estoy sola en la vida, que estoy solo y que nadie me entiende y nadie me puede ayudar, y es que no hay nada ni nadie que le llegue a lo que yo estoy sintiendo, a lo que yo estoy experimentando. Siento de pronto que nadie me va a entender y que no voy a encontrar ayuda nunca. O sea, es que no le veo esperanza, no hay forma de que eso tenga solución. Cuando la persona tiene este síntoma de desesperanza o de sentimientos de desamparo, es muy importante en el diagnóstico de la depresión. También está el sentimiento de culpabilidad o de inutilidad. Aquí es importante algo. Como estamos entre cristianos, ¿verdad? Les voy a hablar un poco más según la población, o sea, más para nosotros que ya estamos en Cristo. Cuando alguien está en Cristo y empieza a sentirse triste y empieza a sentirse que hay algunos de estos síntomas de depresión, empieza una culpa muy fuerte a martillarle. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que usted, siendo cristiano y siendo un jefe de familia y siendo líder y siendo esto y siendo lo otro, esté triste? ¿Cómo es posible? Entonces uno mismo empieza a creer esa mentira y empieza a culparse, y eso lo que hace es dañar más a la persona. ¿Por qué? Porque el hecho que seamos cristianos no significa que nosotros no podamos sufrir esta enfermedad. Así como nosotros no elegimos tener un padecimiento de los riñones o de los pulmones o de X o Y situación, padecer de una alergia. Nosotros no lo decidimos, simplemente se da. El cuerpo reaccionó de una forma y se desencadenó esa enfermedad o esa situación. De igual manera la depresión. No es que nosotros estemos eligiendo la depresión, pero a veces viene una culpa tan fuerte en nosotros que ¿cómo es posible que yo, siendo cristiana, vaya a estar en depresión? Jamás, eso no puede ser. Hermanos, eso no es así. Cualquiera puede sufrir depresión. Cualquiera. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. Hay otros sentimientos que es el enojo y la irritabilidad. En realidad estos del enojo y la irritabilidad se presenta más en niños. El niño, más que estar triste, estar ahí deprimido, sentirse triste, lo que más evidencia es una irritabilidad. Son enojos y cosas que tal vez dice, pero ¿de qué se enoja? Es que no hay motivo para que se enoje. Bueno, eso pasa más que todo en niños. Sin embargo, en adultos puede pasar también. Inquietud, dificultad para concentrarse. En lo que es dificultad para concentrarse, a veces la persona
misma es capaz de darse cuenta. A veces no. A veces son las personas que están alrededor que dicen, qué raro, algo le está pasando a usted. Yo le hablo y usted no me escucha. Usted no me está poniendo atención, ¿verdad? O qué raro, la profesora explica y como que están en otras, ¿verdad? No se puede concentrar. Incluso puede ser el pastor que está aquí predicando y dando un mensaje del Espíritu Santo y algo glorioso que esté pasando y la persona está ahí en otras. Bueno, puede ser algo espiritual, pero también una persona que tenga estos síntomas de que esté en depresión, puede ser que tenga esa dificultad de concentrarse, sea lo que sea que estén hablando, así sea algo muy importante, le cuesta. Fatiga. En este tema de la fatiga, cuando una persona está en depresión, para los que sienten que han estado en depresión o los que tienen algún familiar con este trastorno, la fatiga es algo que realmente la persona no puede moverse, no puede escribir, no puede agarrar un vaso de agua, ir y tomárselo, porque hay una fatiga en esa persona que le hace ver como que definitivamente, o sea, es que no tiene la fuerza, no tiene la capacidad de levantarse e ir a atender el teléfono. Yo he escuchado el testimonio de una pastora que ella estuvo como 6 años luchando con la depresión, y ella decía que a veces tenía que arrastrarse de su cuarto al cuarto de estudio para irse a orar. Tenía que arrastrarse porque no podía, era algo increíble la fatiga que había en ella. Y esto pasa. Entonces nosotros tenemos que saber bien estas cosas, porque a veces decimos, pero tan fácil que es levantarse y bañarse. Pero para ellos no es tan fácil, porque algo está sucediendo dentro de ellos que no les permite eso, que no les permite levantar y hacer. Otro de los síntomas son los cambios en los patrones de sueño. Bueno, aquí puede ser que haya que la persona quiera dormir mucho más bien, o que la persona no pueda definitivamente dormir. Ya en un momento en que se hace un diagnóstico de depresión, ahí habría que hacer una especificación de qué tipo de depresión. Entonces ahí se valora más si la persona duerme por ratos, o le cuesta dormirse, o cómo es ese tema del sueño. Pero ya eso sería como algo más específico del diagnóstico. Se dan cambios de apetito. Aquí la persona puede aumentar o bajar de peso fácilmente. Esto es como muy común, más bien es en que la persona deje de comer, que no quiera comer nada, que a unas cosas que le gustaban ya no las vuelve a comer, ya no le interesa, o al contrario, que empieza a comer y a comer y a comer. Y estos son síntomas también. El dolor crónico, ya sea de cabeza o de estómago, es muy común también. El cuerpo sí reacciona, pero el cuerpo se le da, o sea, le afecta físicamente lo que está pasando en sus emociones, en su psique. También está la pérdida de interés en las actividades que realiza. Esto es un punto clave. Cuando una persona está en depresión, hermanos, vea, esa persona, si era un niño y le encantaba jugar fútbol, pierde el interés. Y cuando usted dice, pero ¿por qué ya no quiere ir al partido? ¿O porque ya no quiere ir a la clase? No me interesa, no quiero. Le da igual. O sea, cuando una persona está en depresión, aquello que tanto amaba hacer pierde interés, por más importante que era para esa persona. Empieza a perder interés en eso. Igual un adulto, o sea, cualquier persona. Eso es uno de los principales criterios, que la persona en depresión pierde interés por las actividades que realiza. Otro es el alejamiento de familiares y amigos. En cuanto al alejarse de amigos o de familia, es muy común porque la persona prefiere estar sola. Entonces, si van a hacer una reunión familiar, vayan ustedes, no me interesa ir, no quiero ir, no quiero, prefiero quedarme aquí. Pero ¿cómo se va a quedar solo si es, qué sé yo, 24 de diciembre? No me interesa salir. O sea, la persona está así, en esa condición que no le hace falta salir. Y el último de los síntomas que les puse aquí es el pensamiento en la muerte o pensamientos suicidas. Vean, esto, hermanos, necesitan ustedes como hijos de Dios, como siervos de Dios,
Como consejeros, ustedes tienen que saber estas cosas y tienen que tener claridad. ¿Por qué? Porque ustedes son personas inteligentes, sabias, ustedes tienen que hablar con conocimiento. Ustedes no pueden ir ahí a aconsejar sin saber las cosas. Ustedes tienen que saber las cosas, identificarlas y llamar cada cosa por su nombre. Porque para eso el Señor nos capacita, para usarnos, para que muchos de los que están oprimidos sean libres. Por eso a nosotros es a los primeros que Él va a libertar, que Él va a ministrar, para que vayamos a hacerlo a los que están afuera. Cuando alguien tiene pensamientos en la muerte, no necesariamente es que tiene ideación suicida, es diferente. Cuando alguien piensa en la muerte, es aquella persona que dice: ay, ¿para qué me levanté hoy? ¿Por qué otra vez con vida? ¿Por qué no me llevas, Dios? ¿Por qué? ¿Qué hago yo aquí? Quisiera tanto que Dios me lleve ya. Quisiera no vivir. Tiene aquel deseo, piensa en la muerte, pero no es que planea, no es que tiene ideaciones suicidas. Diferente es también la persona que tiene el pensamiento suicida. Es aquella que se siente tan mal, tan triste, tan desesperada, que dice: yo misma voy a quitarme la vida, yo misma voy a planear, y todo el tema que ya vimos antes del suicidio, ¿verdad? De la misma persona empieza a ver y a planear cómo quitarse su vida porque siente que ya no aguanta ese sufrimiento. Entonces estos son los síntomas. Ahora, ¿qué genera la depresión? La depresión, en realidad hay varios factores, pero es provocada por una combinación de factores, ya sea genéticos, psicológicos, biológicos, sociales y ambientales. Hasta el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué razón pasa eso? ¿Por qué es que nos sentimos tan tristes? ¿Por qué es que en determinados momentos de la vida sentimos un dolor tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que lo único que experimentamos es tristeza? ¿Por qué? Pueden ser diferentes cosas. Pueden ser cambios hormonales. Aunque usted diga: ¿cómo? ¿Cambios hormonales? Sí, pueden ser cambios hormonales. Cuando la mujer está en su ciclo o viene su ciclo, en esos tiempos hay tanto cambio hormonal que puede generarle alguno de estos síntomas. Puede ser que en algún momento, cuando la persona está entrando a la menopausia, le pasen estas cosas. Entonces, a veces uno ve a una persona alterada con una u otra cosa y uno tiene que analizar todas esas cosas. ¿Será que es que tal vez está en su ciclo? ¿Será que está pasando un periodo de menopausia? ¿Qué será? Entonces vienen muchos sentimientos a veces de inutilidad, de yo no puedo, ya yo no sirvo, ya yo esto, ya yo lo otro, y empieza a entristecerse. Pero esto puede ser reacción de ese cambio biológico que está experimentando. También a nivel cerebral, ¿qué es lo que pasa? Puede que haya una predisposición genética, puede que la persona sea vulnerable a nivel cerebral. El cerebro genera unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Esto, por ejemplo, se da la serotonina, que es un importante químico y neurotransmisor en el cuerpo. Se cree que le ayuda a regular el estado de ánimo, al comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo, la función sexual. Puede haber un vínculo entre la serotonina y la depresión. Cuando estas sustancias, que se llaman neurotransmisores, no están al nivel determinado, no están en el nivel que tienen que estar para sentirse estables emocionalmente, es donde entonces puede generarse un síntoma de depresión. ¿Qué significa? Que a veces la persona padece depresión por algo que está pasando en su cerebro, por algo que el cerebro no está generando esas sustancias, no está generando de pronto la serotonina que debe de generar. Entonces no podemos hacer nada nosotros como que así nada más decidir, bueno, voy a estar feliz, voy a hacer tal cosa. No, es que es algo ya químico, es algo ya al interno. Por eso es necesario trabajar también con tratamientos
Y ahora vamos a ver un poquito de eso, de lo que es el medicamento. A veces las personas dicen, ay no, yo con medicamentos eso sí que no. Y bueno, es parte de la solución al problema. Vean, hermanos, cuando una persona está en depresión, que siente como un algo, como un bicho encima, como un peso, un algo que no entiende por qué, a todo lado que va, o donde quiera que esté, o lo que quiera que haga, ahí está eso que lo agobia, que lo estripa, que lo atormenta. Es como una opresión. Dígame si no. Tal vez usted dice, bueno, a mí no me pasa, ni siquiera tengo ningún familiar o conocido que le haya pasado. Pero vean, es increíble la cantidad de personas que hay en la iglesia y fuera de la iglesia de Cristo también, que están padeciendo de depresión, que se sienten desesperados, que sienten esa carga y dicen, no puedo, lo único que hago es llorar, lo único que hago es sufrir. Así se sienten. Entonces hay personas que las vemos, incluso aquí en la iglesia podemos verlas felices con una sonrisa, y de pronto están con una sonrisa por fuera, pero por dentro están tristes, están llorando. Es más la cantidad de personas que están con depresión de las que nosotros nos imaginamos. Usted puede creer, esos son, tal vez sí, en la iglesia hayan unas 5 personas. No, hermanos, vieres que es muy fuerte. Esto es un mal, por eso se le dice que es como un cáncer del alma. Es que es un mal que está afectando a muchas personas. Partes espiritual también, sí, también. Pero también hay una serie de factores, como lo vimos ahora, físicos, biológicos, ambientales, sociales. Cuando hay problemas de dinero, que no saben qué hacer, se sienten tan mal, tan cargados, que viene ese sentimiento, esa tristeza tan fuerte que puede llegar a incluso diagnosticarse como una depresión mayor, que es la depresión más fuerte, digamos, la que cumple con todos los síntomas. Entonces estos son como algunos ejemplos. ¿Qué pasa? A veces las personas con depresión se meten al baño porque es como su área más segura, y ahí se hacen un rollito para llorar, y ahí se sienten en su espacio, en su libertad, para poder llorar y decir, es todo lo que quiero, solo quiero llorar. Y esto le pasa a los niños también, le pasa a los adultos mayores, muchos, sí, claro, un montón, muchos adultos mayores. ¿Por qué? Porque muchas familias, ustedes saben, que abandonan al adulto mayor, que se olvidan de ellos, que los dejan ahí descuidados. Entonces, ¿qué pasa? Que el adulto mayor entra en una depresión por lo que es el ambiente, por lo que son las situaciones que están pasando. Hay otros tipos de depresión también, como lo es cuando una persona tiene un bebé, después puede venir una depresión postparto. Es muy normal, la hemos escuchado mucho. Es un tipo de depresión que hay, que es real. Hay muchas personas, más de las que imaginamos, que padecen de depresión. Y yo les quiero decir algo en realidad, y ojalá no se les olvide. Sería injusto y sería muy grosero que alguno de nosotros o alguna de nosotras digamos, ay, levántese, deje de estar en esas. ¿Cómo va a estar ahí llorando todo el día? Ay, por un hijo, déjelo, que si se va, que le vaya mal, le vaya a él. O ay, por un esposo, no, hombre, no vale la pena, si se fue, déjelo. Ya, sea feliz usted sola. O va a estar llorando por aquella novia que lo dejó, que le dio vuelta. Ya, olvídese de eso, siga para adelante. Hermanos, sería muy grosero, porque la realidad de esa persona es que está en sufrimiento. La realidad de esa persona es que está enferma, se siente mal, necesita ayuda. ¿Qué hace usted cuando tiene una enfermedad? Buscan ayuda, ¿cierto? Se van a donde el doctor, se van donde el especialista. ¿Y por qué usted llega al especialista y le explica los síntomas? Porque usted llega y le dice, es que vea, lo que pasa es que me duele aquí, tengo tantos días de esto, me pasó tal cosa hace tantos años. ¿Por qué? Si él es especialista, porque usted tiene que hablarle, ¿cierto? Aunque él sea especialista. Usted no puede llegar y pretender que él, por ser especialista, le diga ya el tratamiento y las cosas que usted necesita. No, usted tiene que abrirse y hablarle. Y a veces nosotros somos como muy injustos, como que decimos, ay no, ni hable de eso, ni hable de ese tema, eso ya cansa. Que usted esté con el mismo discurso todo el tiempo,
que esté siempre con la misma quejadera de que fue abandonada de niña, de que pasó tal abuso. Hermanos, eso no se hace. No se hace. Y cuando usted escuche a alguien así, corríjalo, corríjala. ¿Por qué? Porque no es bueno, no es sano. Nosotros debemos de escuchar a esa persona para poderle ayudar. Esa persona necesita explicar todos sus síntomas. Todo, es que me duele que me dejó mi mamá. Un día de estos un compañero me decía, bueno, es que a mí me duele mucho, y a mí eso me impactó tanto, esa situación de ese muchacho, porque él me decía, a mí mi mamá falleció cuando yo tenía 8 años, y ese día del funeral fue la última vez que vi a mi papá, porque nos vio ese día y se fue, y nos abandonó. Y a mí me dolía mucho porque él, cuando me lo contaba, como me lo decía, yo sentía el alma, ¿verdad?, que aquel dolor, pero igual seguía escuchándolo. ¿Por qué? Porque la persona tiene que abrirse y hablar las cosas como son. Así como cuando llegamos al doctor y le decimos, aunque él sepa, tenemos que decirle y especificar, es que me está doliendo aquí, me golpeé aquí, pasó tal y tal cosa. Nosotros con la depresión tenemos que hablar, que permitirle a las otras personas que hablen. Y como iglesia nunca juzguemos, nunca juzguemos a alguien que esté en depresión. Y nunca digamos, ay, qué bárbaro, eso es falta de Dios, eso es falta de fe. Puede que sí, también, pero no juzguemos. No somos quienes para juzgar. No nos creamos tan santos, tan verdad, tan que estamos ahí en el cielo casi, que nosotros vamos a estar tildando a otros de que ay, qué bárbaros, cómo van a estar en depresión. No, hermanos, esto a cualquiera le puede pasar, a cualquier persona. Ahora, esto es una clasificación, la voy a mencionar rápido. La gravedad de los episodios depresivos se considera en base al número de síntomas. Dependiendo de la cantidad de síntomas que la persona presente, así se va a clasificar. Si es una persona que presenta de 5 a 6 síntomas de todos los criterios, es decir, de toda la lista, la persona puede estar con una depresión leve. Cuando la persona tiene la presencia de la mayoría de síntomas, es una depresión grave. Y cuando la persona tiene una gravedad media, es decir, que está entre leve y entre el grave, es una clasificación moderada. Entonces se clasifica en tres niveles, digámoslo así: leve, grave y moderado. Pero para que un profesional clasifique la depresión, si es una depresión leve, si es una depresión grave o moderada, se basa en el número de síntomas, en la gravedad de los síntomas, porque puede que tenga fatiga, pero la fatiga sea nada más como de que ay, qué aburrido ir a tal lado, pero de ahí ni modo, ahí va, y igual ya se bañó, ya había hecho todo y ahí va. Diferente a que la fatiga sea aquella persona que se arrastra para tener que ir al baño, que definitivamente coge el lapicero para escribir y no puede, no le sale, no hay fuerza en la mano para escribir. Entonces, dependiendo del nivel de gravedad del síntoma, así también es la clasificación. Y el grado de la incapacidad funcional y malestar. Puede que la persona tenga una incapacidad de hacer algo, pero igual lo hace, o con mucho esfuerzo, pero lo hace, o puede que definitivamente no lo logre hacer. Después de la clasificación, voy a hablarles un poquito del tratamiento. Hay diferentes tratamientos. Este se ve diferente, ¿verdad? En la compu. Hay tratamientos eficaces para la depresión moderada y grave. Oigan esto, por ejemplo, el uso de algunos antidepresivos. Antidepresivos, si digo aquí, ¿quiénes usarían antidepresivos? ¿O quiénes recomendarían antidepresivos? De pronto y nadie levanta la mano. Pero ¿saben qué? Cuando una persona está en una depresión grave o en una depresión moderada, a veces es necesario usar antidepresivos. Pero ¿cómo? Es que eso no es de Dios, tenemos que usar la fe, tenemos que usar la oración. Sí, hermanos, por supuesto que sí. Nuestra fe es lo principal en nuestra vida. Y sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede, amén. Tenemos un Dios que es capaz de hacer cualquier imposible posible en un segundo. O sea, lo sabemos y nadie nos va a mover de esa fe, nadie, ya sabemos dónde estamos plantados.
pero sabemos también que Dios dio la inteligencia al hombre, que Dios dio la ciencia, que Dios dio la capacidad y todo este medicamento y demás para ayudar al ser humano, para ayudar al individuo a mejorar su salud. Y no significa que es que no estemos creyendo en Dios, no significa que seamos pecadores. Y a veces hay personas que dicen, ay, qué bárbara, no está creyendo en Dios. Entonces, no seamos religiosos, cuidémonos de no ser religiosas. ¿Por qué? Porque a veces esta forma, el medicamento, el tratamiento, esa pastillita es la que le va a ayudar a la persona a generar aquella sustancia que el cerebro no le estaba generando y por lo cual pasaba triste. Otra es, los profesionales pueden ofrecer tratamientos psicológicos. Entre los diferentes tratamientos se encuentra lo que está cara a cara, tener una ayuda con la persona, una entrevista, una sesión terapéutica, ahí se le puede ayudar. También a nivel grupal y siempre dirigidos por profesionales terapeutas. Aquí incluso los tratamientos psicosociales también son eficaces en los casos de depresión leve. Aquí, cuando hay una persona con depresión leve, ayuda también los grupos. ¿Cuántos de ustedes están involucrados en un HB? Levanten la mano. Ok, levanten la mano los que no están involucrados en un HB, mejor. Ok. Cuando nosotros nos involucramos en uno de estos HB, en uno de estos grupos, ahí se da un tema, el líder da un tema, pero también es un espacio abierto para que podamos hablar y decir cómo nos sentimos. Y de pronto cuando usted viene y dice, vieras que me he estado sintiendo rara, les cuenta a los hermanos, le cuenta a la líder, me he estado sintiendo mal, he estado muy triste últimamente, no sé qué es lo que me pasa, vienen ideas, vienen pensamientos negativos, me está pasando eso. De pronto alguien dice, ¿en serio? ¿A mí me pasó? Yo también lo viví. Y ahí juntos empiezan a ayudar. ¿Por qué? Porque de pronto es algo leve. De igual manera, siempre es recomendable buscar un profesional, buscar a los pastores. ¿Por qué? Porque también es necesario la oración. También es importante ir como de la mano con el profesional, con el otro profesional que es el pastor. La pastora. Que oren por nosotros, que nos ayuden en la parte espiritual. Los antidepresivos pueden ser eficaces en la depresión moderada a grave, pero no son el tratamiento de elección en los casos leves. Ojo a esto, y no se debe utilizar para tratar la depresión en niños, ni como tratamiento de primera línea en adolescentes, en los que hay que utilizarlos con cautela. De igual manera, yo sé que ya esto es otro campo y ni siquiera es mi especialidad, porque ya soy de psiquiatría, pero es muy importante, por si a alguien le sirve. Cuando una persona está con un tratamiento, ya sea para la depresión o cualquier tratamiento psiquiátrico, hay que ser muy cuidadosos con el protocolo de retirar ese medicamento. No puede ser así como que, ya yo me aburrí de eso, ya no lo tomo más. No, cuidado. Y si ustedes conocen un caso así, no se retira el medicamento así de buenas a primeras. Ya me siento bien, ya voy a dejar esas pastillas. Eso puede ser más dañino que la misma depresión que tenía. Entonces, para que tengamos ese cuidado. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay en la Biblia algún caso de personas que evidenciaron una depresión? Sí. ¿Sí porque lo están leyendo o sí porque sabían? Bueno, resulta que sí, la Biblia nos habla de Job. ¿Quién sabe la historia de Job? Todos sabemos la historia de Job, ¿verdad? Todos sabemos la historia de Job. Era íntegro, era una persona que hasta el mismo Dios dio testimonio de Job. ¿Se acuerdan? Cuando dijo, ¿no han visto, no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él íntegro? O sea, el mismo Dios veía la clase de persona, la calidad de persona. Bueno, solo Dios, pero somos de buena estima ante los ojos de Dios. Y resulta que Job, vamos a verlo en Job 17, vamos a irnos a Job 17:1. Vamos a leer acá, 17:1. Dice, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Después de que Job había sido un consejero, había sido un hombre admirable, resulta ser
que él pasa una situación muy difícil, él pasa una crisis, él viene y es probado y enfrenta una situación muy difícil hasta quedarse sin nada prácticamente, y él viene y dice estas palabras: mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. El 2: no hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Ahora veamos el 6 y el 7. Dice el 6: Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Resulta que después, en esa misma parte de Job 17, ahí habla y menciona de que hasta los que antes lo admiraban, ahora se burlaban de él. Job estaba pasando una situación muy difícil. A veces nosotros sentimos que nadie nos apoya, que a veces habían amigos o familiares o personas que estaban ahí muy cercanas a nosotros, que nos decían que nos amaban, que nos decían que éramos amigos, que nos daban una y otra cosa, y resultó ser que la persona terminó dándonos la espalda, traicionándonos, haciéndonos una grosería, y nos sentimos muy tristes. Y después esa tristeza sentimos que es como tan fuerte, ¿verdad? Que no podemos con eso, como que mi cuerpo está prácticamente muerto de tristeza. Hay personas que admiran mucho a alguien y todo está bien en las buenas, pero cuando vienen las malas, no lo conozco. O más bien critican: pero ella, tan metida que era con Dios y ahora le está pasando eso. Cierto, a veces pasa. Entonces, veamos estos ejemplos. Resulta ser que a Job le pasó. Resulta ser que Job experimentó en su cuerpo, hermanos, en su cuerpo, en su mente, la tristeza, y era el siervo de Dios, y era el amado de Dios, y era el que Dios mismo daba testimonio de él, y aún así él pasó sufrimiento. Veamos el caso de Elías. Primera de Reyes, se los voy a mencionar. Primera de Reyes 18 y 19. El caso de Elías venía de una victoria, de una conquista, venía feliz, y vino una mujer y le hizo ¡bum! Y ya salió corriendo con miedo, se sintió triste, se sentía mal, sentía que prefería morirse, incluso fue hasta esconderse a una cueva. Vean la historia. Pero ¿qué pasa? Es normal, hermanos. Era el siervo de Dios, el que venía de conquistar, el que venía de ver la mano de Dios. Y ese hombre, después de eso, viene y sufre, viene y se siente atemorizado por algo que lo lleva hasta una tristeza profunda. Veamos el caso del rey David. El rey David decía en el Salmo 42:1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Hermano, escuche esto: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, decía David, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Oiga esto: fueron mis lágrimas, o sea, todos los días, a toda hora estaba ese sufrimiento, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Un abismo llama a otro a las voces de las cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Porque a veces sentimos eso, hermanos, que Dios se olvidó de nosotros y que por eso estamos sufriendo. No, hermanos, Él no se ha olvidado. Él está ahí contigo, Él no se va a olvidar. ¿Por qué yo andaré enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan,
diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El rey David pasó esa situación dura, difícil, pero aún así él tenía su confianza puesta en Dios. Habacuc fue una persona, él era un profeta. En el Antiguo Testamento los profetas eran como los que intermediaban, ¿verdad?, entre Dios y el pueblo, y eran las personas que motivaban al pueblo, que estaban ahí para motivar. Pero resulta que él está ahí en Judá y está viendo una situación difícil. Si vemos Habacuc 1, dice la primer queja de Habacuc. Resulta que Habacuc empieza a quejarse de la situación que está viendo. Ahí viene la segunda queja de Habacuc. Y Habacuc se queja delante de Dios y le dice: ¿son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal? ¿No te es posible contemplar el sufrimiento? O sea, él le decía a Dios, él se quejaba como quien dice: pues usted no está viendo lo que me está pasando. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Sí, pero Dios, ¿pero dónde estás? ¿Pero por qué no haces algo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta situación en mi casa? ¿Por qué esta situación en las finanzas? ¿Por qué tal y tal cosa que me agobia tanto? Y lo que hacemos es que nos quejamos. Viene después y dice la respuesta del Señor, Habacuc 2, y dice en el 2:2: el Señor me respondió. Después de que se estaba quejando, viene y le dice el Señor: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Hermanos, la palabra de Dios siempre nos da promesas. Nosotros tenemos promesas ahí en su Biblia, en esa Biblia que usted tiene en su mano. Tenemos promesas, Dios ya nos las dio y ahí están escritas. Igual Dios nos manda que nosotros escribamos. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar cuando venga el sufrimiento, cuando quiera venir el momento de quejarnos otra vez delante de Dios, vamos a irnos a lo que tenemos escrito y vamos a sostenernos en la palabra, en lo que está ahí escrito. Y aunque parezca tardar, debemos esperarlo. La palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puede alguien salir de la depresión? Sí, sí puede. Aunque sienta que no, sí puede. Y en el caso de Habacuc, en el versículo 3, hay algo lindo que se los quiero que lo leamos todos. Habacuc 3, 17, 18 y 19. Dice: aunque la higuera no dé renuevos. Ya aquí, ya Habacuc aprendió. La primera y la segunda eran quejas, la tercera ya oró. Dice la oración de Habacuc: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Amén. Ya había entendido. Ahora sí debemos estar nosotros entendidas y entendidos de que pase lo que pase, venga lo que venga, haya o no haya, tenga o no tenga, esté o no esté la persona X. Nosotros tenemos que aferrarnos al Dios de nuestra salvación. Y es a Él es nuestro ayudador, Él es la fuente de vida, Él es el que nos da el gozo para fortalecernos y salir adelante de la tempestad, de la situación difícil. En 2 Corintios 1 habla y dice: toda la palabra sea para Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Y oigan esto, hermanos, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Aun cuando estemos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Amén.
Con esto no se juega. Con el tema de la depresión no se juega. Cuando usted está pasando una situación de depresión o que está teniendo, tal vez no está en sí en una depresión porque no cumple con todos los síntomas o lo que sea, pero sí está sintiendo una profunda tristeza, o vienen episodios, o vienen sentimientos negativos, o viene alguna situación de crisis emocional a su vida, hermanos, necesitamos buscar ayuda. Las recomendaciones finales que yo les doy es: cuando usted pase una situación así, reconozca esa lucha que hay en lo interno. Sea humilde, seamos humildes. Reconozcamos que tenemos esa lucha a lo interno. Y únase a personas que le ayuden a salir adelante. Busque a un profesional, busque a los pastores, busque a un líder maduro, busque a alguien que le pueda ayudar. Busque a un familiar, busque a una amiga, busque a alguien que usted le pueda decir lo que le está pasando. Luego, orar. La oración es necesaria. Nosotros tenemos que orar. Cuando nos estemos sintiendo tristes, por más mal que usted se sienta, es necesario la oración. La oración es esa fuente de vida. La oración es necesaria. La palabra dice: mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. A veces creemos que estamos ya, como quien dice, listos para foto, ya no hay nada que hacer, ya yo no tengo esperanza. Y eso es una mentira. Cuando usted se va a la oración, el mismo Espíritu Santo de Dios que está en usted le va a hacer ver lo que hay en el corazón del Padre. Dios tiene propósitos eternos con usted. Dios tiene cosas grandes con usted. Dios quiere hacer de usted un gran ministerio, una gran mujer, un gran ejemplo, un gran hombre. Quiere hacer de su familia una familia ejemplar. Pero nosotros no podemos creer que hasta ahí llegó, que hasta aquí llegó mi vida. No, esto es apenas algo pasajero, algo transitorio, ya pronto va a pasar. Y cualquier persona que usted tenga que atender, cualquier persona a la que usted tenga que ayudar, tiene que hacerle ver que esto es algo momentáneo. Es como dice la palabra en Corintios, es una leve tribulación momentánea. Eso no es para muerte. Amén. Y cantar salmos. Es importante que nosotros adoremos, que cantemos, no que pongamos ahí, ya no me acuerdo cuáles emisoras eran, no poner música melancólica, música secular, no, es irnos a la palabra, a cantos que nos den vida, salmos de la palabra, es a cantar algo que nos ate a la vida, que proclame vida, que declare sanidad, que declare nuevas fuerzas, algo que nos ate a la presencia de Dios. Así que yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a ser sinceros y a ser humildes delante del Señor. Y yo quiero que todos, hermanos y hermanas, con sus ojos cerrados, todos con sus ojos cerrados, le digamos al Señor cómo nos sentimos. Yo quiero que usted le abra su corazón al Señor y le diga cómo se siente. Si usted se ha sentido agotado, si usted se ha sentido cargado, si usted se ha sentido triste, si usted siente que ha estado batallando con la tristeza, que incluso tal vez son años los que tiene de estar enfrentando una situación y otra difícil. Yo quiero pedirle que usted levante sus manos ahí donde está. Levante una de sus manos.